de entrada, cualquier cosa. Thank you. Sí, muy bien. Bueno, entonces buenas noches a todos. Bienvenidos a esta revisión de este día. Vamos a hablar sobre lo que es ley de la ley médica y la ética y lo de HIPAA. Y en la parte 2 vamos a revisar lo que es la OSHA. O sea, cualquier pregunta que ustedes tengan a lo largo de la presentación, siéntense libre de hacerla. Vamos a ver la primera diapositiva. Bueno, vamos a ver primero lo que es el derecho de los pacientes como un derecho universal, ¿verdad? De lo que es la atención. Creo que en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo el paciente tiene una serie de derechos que tienen que ver con el manejo de su identidad y el servicio que ellos reciben. Entonces vamos a ver que el derecho del paciente está legalmente definido por los estados, dependiendo de donde nosotros trabajemos: New Jersey, New York, Massachusetts, New Hampshire, y las instituciones se acatan a ese tipo de definición de derecho del paciente. Entonces el asistente médico o cualquier empleado es responsable de conocer los derechos de los pacientes y protegerlos lo más posible, ¿verdad? Actualmente el paciente dejó de ser un paciente pasivo, se convirtió en un paciente más activo y él decide muchas de las intervenciones que van a dar. El médico básicamente le plantea las opciones de tratamiento, mejores opciones, pros y contras, y el paciente de forma voluntaria firma consentimientos informados y es el que decide al final si el procedimiento va o no va. La práctica de privacidad y el derecho de los pacientes deben de ser colocados a vista pública en las clínicas y hospitales, y usualmente aparecen como lo que están viendo ahí, como que fuera un cartel, ¿verdad? Que está en las áreas de espera, y se le da también una copia al paciente a su expediente, ¿verdad? El paciente lo recibe y firma una hoja que recibió las instrucciones. La información de los pacientes se puede utilizar para tres propósitos. Uno es para tratamiento, el otro es para obtener pago por parte de las instituciones de servicio de salud, y por otro son para opciones en el cuidado de la salud. Los derechos de los pacientes, como ustedes lo ven ahí en mano derecha, al final, a la parte media baja, dice: el paciente tiene derecho a revisar su expediente, tiene derecho a restringir quién accede a la información de su persona, tiene derecho a recibir comunicación confidencial de la manera que él lo estime conveniente, como podría ser vía teléfono, vía fax, vía correo electrónico o vía llamada telefónica a su celular. Ellos definen. También tiene derecho a solicitar alguna enmienda si hay un error en su información. También tiene derecho a recibir una copia de su expediente si él así lo desea. Ahí está viendo una hojita un poquito genérica de cómo el paciente recibe la información y da por asentado que la recibió, ¿verdad? También entiende el paciente que si durante el periodo que él sigue activo como paciente de esa clínica, las prácticas de privacidad cambiasen de alguna manera, él va a ser informado y va a tener que firmar una nueva práctica de privacidad. Ahora, veamos los derechos en el cuidado de los pacientes. El paciente tiene derecho a recibir atención médica, y esto lo define lo que se llama la Carta de Derecho al Paciente, ¿verdad? Y como les dije, varía de estado a estado, pero en general casi son los mismos, sino que básicamente ese es lo que define. Lo que podría cambiar es la descripción de cómo se plantea. Vamos a ver lo que tiene derecho un paciente, ¿verdad? Ya sea en hospital o en clínica. Por ejemplo, tiene derecho a recibir tratamiento médico sin discriminación de su color, de su raza, de su religión, género, origen nacional, de donde sea del mundo. Si tiene alguna condición que lo convierte en una persona con una
necesidad especial, ¿verdad? O disability, o también independientemente de la forma de pago. Tiene derecho a ser informado de quién es el médico que está bajo su cuidado, que le está brindando cuidado y qué posición ocupa en el hospital. También tiene derecho a recibir información justa y necesaria y completa para que él pueda definir si un procedimiento va o no. Él debe saber los posibles riesgos y beneficios del procedimiento o tratamiento y si existen opciones también. El paciente al final, de forma voluntaria, firma el consentimiento. También tiene derecho a recibir información sobre el tratamiento, como lo dije. También tiene derecho a decir no al tratamiento, ¿verdad? Si el paciente dice que no a una flebotomía o a un procedimiento, a último minuto, aunque haya firmado un consentimiento, lastimosamente, recuérdense que la última palabra la tiene el paciente, ¿verdad? Aunque haya firmado un consentimiento, si de último minuto o segundo se echa para atrás, a pesar de que esté firmado, él puede en ese momento invalidar la parte escrita y solamente se pone una nota de que de último minuto el paciente dice que no. Ahora bien, también tiene derecho a decir si se retiran familiares o miembros o amistades para ser visitados, ¿verdad? Algunas clínicas, algunos nombres les ponen un asterisco, queriendo decir que ese paciente no quiere que sepan que está ahí, aunque esté ingresado. Por ejemplo, que ayer una llamada telefónica dice, yo soy la hermana del paciente y dicen el nombre, que está en la habitación 212, ¿me puede pasar la llamada, por favor? Si el nombre tiene un asterisco, aunque sea la hermana, el paciente ya definió que no quiere llamadas de ese día o como que no está ahí, le van a decir, no, el paciente, no hay nadie registrado bajo ese nombre, porque el paciente ya lo dijo de esa manera, ¿verdad? También tiene derecho, como ya dijimos, a obtener una copia de récord médico, tiene derecho a una queja sin que tenga miedo que va a haber represalias contra él, tiene derecho a recibir tratamiento para el dolor y medidas de alivio. ¿Ya? También tiene derecho a requerir información sobre directivas avanzadas en cuanto a decisiones médicas. Ya les voy a explicar más adelante qué son directivas avanzadas. También tiene derecho a hacer donación de sus tejidos, ¿verdad? Órganos o tejidos y dejarlo por escrito, ¿verdad? Que si falleciese, sus órganos podrían ser donados a las personas que sí lo necesitaran. No estamos hablando, por ejemplo, de hígado, riñones, córnea, ¿verdad? Vamos a ver ahora lo que son estos derechos avanzados. ¿De qué estamos hablando? Un derecho avanzado podemos entenderlo como un documento que expresa el derecho de un paciente o de una paciente en caso de enfermedad terminal o un accidente, en el cual después de que eso suceda, el paciente no puede expresar ya su deseo. Entonces lo hace anteriormente al evento, ya lo deja él por escrito. Muchas veces se conoce como un deseo de vida. Por ejemplo, cuando alguien, en cosas para usar un ejemplo de propiedades, ¿verdad? Alguien puede dejar ya por escrito, mi casa va a ser de mi hijo tal y mi finca va a ser un deseo de vida. En la parte médica es más o menos parecido, ¿verdad? El paciente expresa previamente, a no tener la capacidad para hacerlo, su deseo, ¿verdad? Y se le tienen que respetar y cumplirlo, ¿verdad? Ahí sí que, por ejemplo, si alguien dijo que no quiere resucitaciones, medidas de resucitación, y cayese en un estado vegetativo, no puede decidir en ese momento porque ya realmente no tiene uso de conciencia o abstracto o pensamiento abstracto. Entonces sí, lo que él dijo anteriormente, eso se cumple, ¿verdad? Que es no resucitación. Aunque la familia diga a la esposa, no, pero ahora que él está así, nosotros decidimos por él. Sí,
si no dejó un documento. Pero si dejó el documento, ya no se puede echar para atrás, ¿verdad? Porque podría ser un efecto de una demanda o algo, ¿verdad? Entonces, los hospitales en eso son muy cuidadosos. Ahora, veamos un poquito lo que es la HIPAA, ¿verdad? ¿De qué se trata la HIPAA? La HIPAA básicamente tiene dos elementos. Uno es que tiene que ver con los seguros médicos y lo otro tiene que ver con la confidencialidad en el manejo de información de pacientes. La confidencialidad en la información de un paciente. Esto por principio es una parte ética de la relación médico-paciente o médico-personal de salud. El asistente médico sí debe de observar lo más posible la protección de la información del paciente, ¿verdad? La información que se obtiene durante el tratamiento de un paciente no debe ser revelada sin su permiso a nadie, al menos que se requiera por ley. Hay situaciones especiales, algunas enfermedades que tienen observación epidemiológica importante, aunque el paciente no quiera, se comparte con el Departamento de Salud de la ciudad, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa que se diga, se escuche o se haga a un paciente es confidencial. Entonces, el asistente médico debe prestarle mucha atención a esto, a lo que es la HIPAA. Básicamente quiere decir Ley de Responsabilidad y Portabilidad del Seguro de Salud. Es una ley a través del país que desde 1996 entró en efecto y se desarrolló o se hizo para asegurar la confidencialidad del récord médico y aún ahora en la época de las computadoras aplican. Estas reglas de privacidad requieren que los involucrados, en este caso los proveedores de salud, sepan qué es y la observen, ¿verdad? Por ejemplo, en las reglas de privacidad o de seguridad, por ejemplo, tenemos que la HIPAA requiere el uso de palabras clave, ¿verdad? Passwords, que sean complejas, no fáciles de adivinar en todos los equipos electrónicos que se usen para acceder a información de pacientes, ¿verdad? También dice que si uno trabaja en un área de recepción donde puede ser la pantalla visible a otros, es importante que la computadora se posicione de una manera que no revele información de los pacientes a personas que pasen por enfrente del monitor o que estén parados cerca, ¿verdad? del escritorio. Entonces, cualquier información dada para, para que se dé por cuestiones de tratamiento de médico, se debe de proteger lo más posible, ¿verdad? Ya que se considera por ley lo que se dice comunicación privilegiada. Entonces, aquí la HIPAA le permite al paciente tomar control sobre su récord médico y el paciente podría, ¿verdad?, hacer una elección educada que él crea que es conveniente para él y él la decide de esa manera y se le debe de respetar. Entonces, no olvidemos que las reglas de seguridad, de password fuertes, no dejar el monitor o la pantalla del monitor o de la laptop visible para otros y la información que se comparte del paciente lo menos posible o relacionada al tratamiento actual, ¿verdad? Ahora, el efecto de la regla de privacidad, bueno, es un efecto, básicamente es por proteger al paciente, ¿verdad? Proteger la información del récord médico y cualquier información personal de salud de esa persona. Eso es lo que pretendemos, ¿verdad? Ahora, vamos a ver lo que es un poquito de diferenciación de lo que es la ley y la ética, ¿verdad? Por ejemplo, de lo que es la ley y ética. Aquí son palabras que se han estado usando por muchos años. Por ejemplo, la ética básicamente es el conocimiento de la conducta correcta o conducta incorrecta, ¿verdad? Es el estudio de la buena conducta, ¿verdad? Los valores que nos mueven, las ideas que nos mueven y le confieren a nuestro accionar el sentido del bien o el mal, ¿verdad?
Básicamente eso es lo que entendemos por ética, ¿verdad? Son reglas de conducta aplicadas, si lo hacemos ya a nivel de organizaciones o en nuestra misma sociedad, ¿verdad? Yo les puedo dar un ejemplo del semáforo, ¿verdad? Que sabemos que el rojo es deténgase, el amarillo precaución, el verde pase. Eso es lo que nosotros entendemos, el conocimiento de lo correcto, lo incorrecto. Yo, bueno, se puso en rojo, me paro. Pero luego viene, cumplo yo eso, por ejemplo, veo el mismo semáforo a la 1 de la mañana, solo vengo yo, la zona es un poco peligrosa, tengo un poco de temor de parar y hacer el alto completo, no hay nadie, lo hago, paro o no paro, ¿verdad? O medio paro. No, eso hace que la ética es, yo sé que es incorrecto algo, pero si mi valor dice no, ¿verdad? No pare, sino que medio para y te continúa, ya le doy otro valor a lo que es el sentido de lo correcto o lo incorrecto. Eso podría aplicar. O que alguien, por ejemplo, en su trabajo le pida de favor de manera repetitiva que le esté marcando la tarjeta porque viene tarde, que le agarró el tráfico, que tuvo que llevar a su niño al colegio y que le marque otra vez porque si en el futuro usted necesita un favor, él se lo va a marcar a usted. Entonces, básicamente yo decido si lo hago o no, ¿verdad? Por conducta correcta o conducta incorrecta. Ahora, eso puede suceder también, ahí les pongo una fotografía de un señor que está cabizbajo, que probablemente la enfermera le encontró, el asistente médico, lesiones en la espalda que no van mucho con la historia que el paciente da. Entonces ahí podría ser una parte ética, reporto o no reporto esto, ¿verdad? Lo que es correcto o incorrecto. Hasta ahí es la parte ética, ¿verdad? Pero luego viene la ley. La ley básicamente ya un poquito distinta porque acá ya es una regla de conducta o acción, pero esta la promueve, por ejemplo, una autoridad competente, ¿verdad? Como podría ser el gobierno municipal de mi ciudad, el gobierno estatal de mi estado donde yo resido, o a nivel nacional, ¿verdad? Una ley federal, ¿verdad? Y estas son ya reglas, regulaciones por las cuales se rige ya una sociedad, ¿verdad? Y si no la cumplo, podría ser yo sujeto a una demanda, podría ser sujeto a una multa o hasta cárcel, ¿verdad? Porque ya la ley ya son, ya vienen de una autoridad competente que fue creada para ese fin, ¿verdad? Hacer cumplir la conducta o la acción que promueve esa ciudad, estado o gobierno general, ¿verdad? Federal. Entonces ya son para regular la convivencia. Si me vuelvo yo al ejemplo del semáforo rojo, verde y amarillo, ya podría decir yo, bueno, la ética me dice que el rojo pare, ¿verdad? Pero no voy a parar. Bueno, pero la ley ya me dice que si usted no para, no hace un alto completo, la ley dice que podría yo ser multado por $200 de multa, por decirle algo, ¿verdad? Y me ponen puntos a la licencia, ¿verdad? Entonces ya se ve que hay una parte ética, una guía de conducta personal contra ya una regla de conducta promovida por mi estado, ciudad o gobierno general, ¿verdad? Entonces ya digo, no, bueno, si yo me paso, ya hay puntos a mi licencia, multa a mi bolsillo, entonces probablemente no lo voy a hacer, ¿verdad? Entonces eso pasa mucho, muy frecuente. Ahora, en cuanto a la ley, esta palabra también, recuérdenla, la que dice ahí, tort, ¿verdad? Básicamente tort es cometer una acción incorrecta contra una persona o la propiedad de una persona. Hay diferentes tipos de tort. Por ejemplo, ahí les pongo yo negligencia, que es actuar en forma incorrecta contra alguien. Mala praxis es una negligencia, pero por un profesional. Claro, no lleva intención de daño, pero se sucedió, ¿verdad? Entonces, surge a veces del cuidado de un paciente, de un trabajador de la salud. Entonces, para darles un ejemplo, digamos que un médico prescribe una penicilina para un paciente que ya tiene una alergia conocida. Ahí está en el expediente, dice alergia a penicilina. Reacción, anafilaxis.
pero por algún motivo o circunstancia el médico probablemente no lo vio, no le prestó atención y le prescribe una penicilina por la cual el paciente, como resultado de esa acción, fallece, ¿verdad? Entonces ya sería una mala praxis. Esa sería una mala praxis del médico, ¿verdad? Entonces, aquí viene a ojo, ¿verdad? Profesionales de la salud, profesionales de la profesión médica, a través de un acto negligente podrían causar daño a cualquier persona, ¿verdad? Daño severo, mediano o leve, ¿verdad? Ya sea por omisión, por actuar desviado a los estándares de la profesión que ejerce, y se puede ser una lesión o hasta provocarle la muerte a alguien, ¿verdad? Entonces, puede venir de un error en el diagnóstico de alguien, de tratamiento, en el cuidado posterior. En cualquier momento que ocurra puede considerarse una mala praxis, ¿verdad? Luego vienen ya tort que son con intención, ya hechos con el deseo de dañar a alguien, ¿verdad? Algunas veces hay difamaciones, hacer falsos testimonios contra alguien, ¿verdad? La invasión de privacidad, ya con derecho, con justo deseo de violentar la privacidad de alguien, ¿verdad? Yo tengo acceso a una computadora donde hay el acceso a 1000 récords médicos, y yo, hace una semana por acá estuvo una persona que yo conozco, ¿verdad? ¿Por qué habrá venido? Bueno, veamos, ¿verdad? Me meto al sistema y le pongo el apellido de ella o de él, entro al expediente y veo la fecha de hace una semana y me meto ahí, ¿verdad? Entonces sería una invasión de privacidad porque yo como profesional de la salud en ese momento no tengo ninguna relación con ese caso. Nada me relaciona a ese caso. Yo no fui el asistente médico, yo no fui nadie involucrado en eso. Entonces sí, sin su permiso, invado o puedo exponer datos personales, privados de esa persona, entonces invasión de privacidad. También está mencionado el fraude, el asalto, que se llama el asalto, que es básicamente causar miedo a una persona por un gesto, una amenaza. Battery es tocar con intención a alguien sin su consentimiento, ¿verdad? Por ejemplo, alguien me dice, no, no quiero que vean la fleotomía, pero yo insisto, no, no, esta fleotomía es necesaria porque se le va a sacar sangre para corroborar el diagnóstico. Sí, es cierto eso, pero el paciente dice no, ¿verdad? Y hay que hacerle caso. Ahora, vamos a ver en qué momento un asistente médico se interacciona con un paciente. Obtener los consentimientos. No se olviden, ¿verdad? Obtener el consentimiento de un paciente es una interacción con el paciente importante. Seleccionar grados de prioridad para tratamientos en el teléfono o en el área de recepción, el triaje. Y también obtener información para la historia médica. Veamos los 3 tipos de consentimientos que existen. Tenemos el implícito, que es el 1, aparece ahí como 1. Por ejemplo, cuando el paciente hace una cita para una visita a la clínica, es implícito, ¿verdad? Él quiere llegar. Y ahí él dice, sí, quiero ir, y acepta. El expreso es cuando lo hace en forma verbal, en voz, ¿verdad? Una forma yo le digo, le voy a hacer una flebotomía este día, ¿está de acuerdo en que se la realice? Él dice, sí, ¿verdad? Un expreso. Pero recuérdense que yo les dije que también que lo más importante es que quede por escrito, y es el consentimiento informado. Ya un poquito más amplio, ¿verdad? El paciente sabe que tiene derecho a decir sí o no, sabe que tiene derecho a recibir el tratamiento, entiende los riesgos y beneficios y que puede tenerse el procedimiento específico, y de forma voluntaria lo firma, ¿verdad? Entonces, el consentimiento informado debe de involucrar riesgos, por qué se hace, el propósito del tratamiento, si hay alguna alternativa de tratamiento o riesgo, y qué riesgo el paciente tiene si dice no. Ya con eso él firma de forma voluntaria, ¿verdad? Eso de la privacidad ya lo vimos. Ahora vamos a ver qué es en PHI. ¿Qué significa esa palabra PHI? Básicamente el PHI es
lo que se conoce como información protegida de salud de alguien. Y el PHI básicamente son identificadores que pueden relacionar una información a alguien. ¿Ya? Cualquier información que identifique a un paciente en particular en el pasado, presente y futuro es una PHI, ¿verdad? Entonces, ahí están, por ejemplo, el nombre del paciente completo, la dirección donde vive, su número de teléfono, su Social Security o Seguro Social, el correo electrónico, el número de récord médico, el número de beneficiarios del seguro de salud de él, cualquier identificador, fotografías de rostro completo, imágenes, características de él, una lesión en su cuerpo, todo eso, o algún tipo de medida biométrica de él, es un PHI, ¿verdad? También podría ser, por ejemplo, cualquier condición física o mental de una persona, cualquier tratamiento que haya recibido en el pasado o que va a recibir en el futuro, eh, pagos por tratamiento. Y el PHI podría ser ya sea electrónico, escrito o verbal, ¿verdad? Si yo lo digo en forma verbal, también es un PHI que se está delatando. Veamos que la información de los pacientes se mueve para diferentes sitios, de la clínica al especialista, de la clínica al departamento de salud, de la clínica a un hospital, de la clínica al médico comunitario o al centro comunitario de salud. Entonces todo el mundo tiene una parte en la custodia de la información, ¿verdad? Es responsabilidad de todos. Ahí les dejo nuevamente el recordatorio de la protección en los récords electrónicos, de las passwords potentes que no se pueda descifrar, proteger la pantalla del ordenador, de la laptop y conocer las normas de la institución, cómo hacer para corregir un error en una entrada en la computadora. Ahora bien, puede ser que en algunos momentos se pueda liberar información en forma circunstancial, sí o no, sí, ¿verdad? Puede pasar. Y esto eh, puede ser a través de conversaciones entre proveedores o proveedores con pacientes en áreas públicas. Entonces, eh, cualquier persona que no esté autorizada podría pasar cerca de los que están hablando, que puede ser el profesional de la salud con el paciente, pero en un área, en un corredor, en un cafetín, o personal médico platicando, cambiando información de un paciente y alguien que esté cerca escucha el nombre de alguien o lo vea en una pantalla. Entonces, los médicos, enfermeras, asistentes médicos que necesiten conversar algo muy confidencial con alguien, mejor hay que llevarlo a un área privada, semi privada del hospital o una clínica, para que no se escuche nada. El lugar más común donde se violentan confidencialidad es el ascensor, ¿verdad? El elevador. Pero también están mencionados las áreas de cafetería, parqueos, farmacias, en varios sitios. Entonces hay que prestarle atención a eso, ¿verdad? Que no se vaya a liberar información de los pacientes en áreas públicas, porque sucede bien frecuente. Entonces, eh, ¿qué podemos hacer aquí? O recordar, ¿verdad? Siempre proteger los récords médicos, donde no se expongan nombres, no hablar de información en los pasillos. Entonces, el asistente médico tiene que estar atento a eso. Ahora, con los récords de los niños, en la mayoría de casos, los padres son los responsables o considerados personas que representan a estos pequeños. Ellos son los que tienen derecho a ver el expediente del paciente y decidir por ello, ¿verdad? Son sus padres biológicos por ley. Hay excepciones, sí, ¿verdad? Por ejemplo, lo que se considera el menor adulto, ¿verdad? Un menor, por ejemplo, que es padre o tiene una persona que ya está embarazada, aunque sea menor de 18 años, ya se considera un menor maduro, ¿verdad? Se ha sabido, pues, de parejas de 15 años que tienen ya un niño, ¿verdad? O 15, 16 años. Entonces ya entra en la categoría de, si bien es cierto, son adolescentes,
que están en el rango de edad de entre 10 y 18, pero por sus circunstancias ya son capaces de entender riesgos de tratamiento y así lo dice la ley y legalmente tienen permitido dar consentimientos independientes a sus padres biológicos o guardias por su condición actual, ¿verdad? También está el menor emancipado, que es aquel que adolescente que ya tienen como que se pueden apoyar ellos mismos, aunque estén bajo 18 años, puede ser que estén acompañados, que han obtenido una emancipación otorgada por la corte y sí, entendiendo pues que ellos ya no viven en casa, ¿verdad? Hay condiciones que están incluidas que ellos pueden decidir, como son muestreos y tratamientos para infecciones de transmisión sexual. Ahora ya no se dice enfermedad, sino infección, ¿verdad? STI. Planificación familiar, tratamiento para abuso de droga o alcohol o manejo de casos mentales, ¿verdad? Ellos pueden tomar decisiones de forma independiente, ¿verdad? Entonces, en cuanto a los padres o tutores legales de los niños que sí están con sus padres, en estos casos sí, ¿verdad? Ellos poseen la capacidad legal de tomar decisiones relativas a sus hijos menores de edad. Pueden ser tratamientos médicos o tratamientos quirúrgicos. Si hay excepciones, por ejemplo, si los padres se encontrasen incapacitados por alguna causa, ¿verdad? Ya sea mental o por drogas o por consumo crónico de alcohol. En estos casos no pueden tomar decisiones por un menor porque estarían bajo la influencia de drogas y todo eso, ¿verdad? Son las excepciones. O también si se hubiese producido o existiera sospecha de alguna conducta abusiva o de abandono del padre hacia el niño, también es excepción de que esa persona pierde su derecho de decidir por el menor de edad sobre tratamientos médicos o quirúrgicos, ¿verdad? Eso es lo que dice la JIPA, ¿verdad? Bueno, vamos a llegar acá con este tema. No sé si tienen alguna pregunta. Lo que yo voy a dejar de compartir y voy a cambiar el otro tema que va a ser sobre lo que es la OSHA. Pero no sé si tienen alguna pregunta, podemos revisarlo. ¿O quedó todo? ¿Les quedó claro lo que es la JIPA? Básicamente es la información confidencial de un paciente, ¿verdad? ¿Estamos bien entonces ahí? Sí, estamos claros. Sí, vaya, pues voy a abrir ahora lo que es la OSHA para compartirles con ustedes y ver que la OSHA es un poquito distinto a lo que hemos estado hablando. Sí es relativa a los pacientes, pero tiene que ver con otra área del cuidado de la salud, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver lo que es la OSHA primero. La OSHA es una acta sobre lo que es la salud ocupacional y la seguridad ocupacional. O sea, básicamente tiene que ver con lo que son ocupaciones, trabajos, ¿verdad? Trabajos. Y esto no solamente le compete al trabajo en el área de la salud, es cualquier tipo de trabajo, ¿verdad? Que demande seguridad en el ambiente donde ellos se desarrollan. Por ejemplo, los constructores de casas, ellos también los rige la OSHA, pero en la parte de construcción de casas. Si ustedes ven, les exige, por ejemplo, que utilicen casco, que utilicen zapato protegido con punta de acero, que si tienen que estar en áreas así que utilicen ropa visible, ¿verdad? Chalecos reflejantes, si están expuestos a sonidos intensos de muchos decibeles que se protejan los oídos, salpicaduras hacia los ojos. O si ustedes ven cualquier cosa que medite, igual aplica a áreas de mecánicos, pero nosotros estamos hablando de la salud. Entonces en la salud, por ejemplo, la OSHA, por ejemplo, habla del equipo de protección personal, habla de la vacuna de la hepatitis B, cómo responder ante una emergencia, ¿verdad? Que involucre sangre o fluidos corporales. Nos habla también sobre fuentes de infección. Nos habla cómo manejar el ropa contaminada, ¿verdad?
cómo manejar exposiciones o derrames y cómo darle seguimiento a algo. Eso es lo que compete a la salud. Básicamente la misión de la OSHA es asegurar seguridad en el ambiente del trabajo, en el caso de nosotros, de la salud, para que la condición de trabajo sea segura para el empleado y no sufra lesión. Básicamente es que no sufra lesión en el ambiente de trabajo. Eso es. Y ahí, en el peor de los casos, sería la muerte, ¿verdad? Que alguien por una exposición o una lesión en el lugar de trabajo fallezca. La OSHA depende del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos como oficina. Esta también, vamos a ver que está presente en los 50 estados y las áreas que son consideradas como territorio de los Estados Unidos, ¿verdad? Puerto Rico, Guam, Islas Vírgenes, aplica la OSHA en esos estados. Ellos lo que quieren es que el ambiente de trabajo esté libre de cualquier riesgo que pueda causar lesiones severas o la muerte. Y esto también aplica al sector público y al sector privado. Nadie se escapa en esto. Todos están cubiertos por lo que es la OSHA. Entonces es una responsabilidad del asistente médico saber, por ejemplo, dónde se encuentran las guías o políticas de trabajo que aplican a su clínica o laboratorio. Si usted está solo de flebotomía o flebotomía y asistente médico. Entonces es imperativo que el asistente médico conozca y las cumpla. No solamente las conozca, sino que las cumpla lo más posible. Porque muchas veces si las sabe y no las cumple, realmente no está protegiéndose él ni al paciente. Vamos a ver, por ejemplo, lo que es el control de la infección. ¿Qué implica esto? ¿Verdad? Vamos a ver que, por ejemplo, los patógenos que se transmiten por la sangre, ¿verdad? ¿Qué son las precauciones universales? El control de la exposición y la cadena de infección. Vamos a ver qué es esto. Por ejemplo, ahí sí es responsabilidad del asistente médico conocer por ejemplo, en la cadena de infección, conocer los diferentes eslabones que forman la cadena de infección. Por ejemplo, tenemos los agentes infecciosos en uno, que pueden ser patógenos, microorganismos que producen enfermedad, ¿verdad? O microorganismos patógenos. Puede ser bacteria, hongo, protozoo o un virus. El reservorio es aquel que tiene a este agente infeccioso. Puede ser un animal, un humano, un equipo médico, agua, el suelo, comida. Puertas de salida tenemos cómo se transporta ese agente infeccioso del reservorio. Puede ir en sangre, en secreciones, excreciones y exudados. Las diferentes formas de transmitirse, ¿verdad? Básicamente están relacionadas al tamaño. Y eso lo hace que puede ser directo o indirecto, ¿verdad? Directo es aquel que necesita contacto físico entre el reservorio, que el que tenía a la gente, y el huésped, que es el que lo va a recibir. Aquí tenemos, por ejemplo, contacto directo, por ejemplo, de persona a persona, ¿verdad? Puede ocurrir piel a piel, mucosa con mucosa, a través de un beso, una relación sexual o una cercanía de algo. Por ejemplo, tenemos ahí lo que se conoce como droplets, ¿verdad? Los droplets son gotas grandes que por su tamaño y cercanía se convierten como en una transmisión directa, ¿verdad? De contacto directo, a través de la nariz, boca y los ojos. Por eso, sin el equipo de protección personal, nosotros prevemos que puede pasar. Ahí nos sirve la mascarilla para protegernos la boca y la nariz. Y los goggles o el face shield, ¿verdad? Nos protege la boca y los ojos. Entonces, el equipo de protección personal va relativamente al nivel de probable método de transmisión. Luego tenemos los métodos indirectos, que son aquellos que no necesitan
estar cerca uno del otro, ¿verdad? El reservorio del huésped, del nuevo huésped. Y aquí tenemos, por ejemplo, lo que se conoce como airborne, vectores y vehículos, ¿verdad? El contacto indirecto, también recuérdense que menciona unas palabras ahí que hay que saber. Por ejemplo, el vector, ¿verdad? ¿Qué es el vector? Básicamente el vector es el intermediario vivo, ¿verdad? Intermediario vivo. Y el vehículo es aquel objeto no vivo, ¿verdad? Vehículo podría ser agua, comida, leche. Entre el intermediario vivo, sí hay, por ejemplo, un perro, un gato, una rata, mosca, ¿verdad? Zancudos, todo eso. Entonces, no tiene que estar cerca la persona enferma del nuevo huésped, sino que alguien se encarga de mover eso. Ahora, hay otra palabra, fomite, que son objetos o materiales los cuales potencialmente se puede cargar una infección, ¿verdad? Ahí tenemos, por ejemplo, ropa, utensilios, ¿verdad? Tenedores, todo eso, cucharas, muebles. También el ATM, los cajeros electrónicos se consideran fomite, ¿verdad? El dinero, monedas, el dinero en papel, teléfonos celulares o manecillas de puerta, ¿verdad? Se consideran fomites también. Siguiendo con la cadena de infección, tenemos puertas de entrada, que es por donde va a entrar el microorganismo. Puede ser por un orificio corporal, una membrana mucosa o una piel que no esté intacta. Puede ser con una úlcera, una herida, una abrasión, una quemadura. Luego tenemos el susceptible, que puede ser un anciano, un adulto mayor, un recién nacido, pacientes agudamente enfermos o crónicamente enfermos, o que están con inmunosupresión por medicamento o inmunosupresión por una condición, ¿verdad? Como podría ser el SIDA, ¿verdad? O pacientes que no tienen vacunas, que no se han vacunado. Entonces es responsabilidad de todos conocer estos eslabones y cómo los podemos romper en algún momento, ¿verdad? Una de las prácticas más comunes para romperlas son el lavado de manos, la higiene de las manos. También se mencionan los procedimientos de aislamiento de pacientes enfermos, vacunas, estrategias de prevención, ¿verdad? Buen descanso de los pacientes y el manejo del estrés, ¿verdad? Que el estrés a veces baja las defensas inmunológicas. Ahora bien, veamos un poquito de lo que habíamos dicho antes, el método de transmisión. Ahí lo pongo, ¿verdad? Directo, droplets, indirecto, vector, vehículo y el airborne, que es el pequeñito. El airborne, me voy a detener acá un par de minutos. ¿Qué es el airborne? Básicamente el airborne está en el grupo de indirecto porque las personas no tienen que estar cerca una del otro, pero se puede transmitir a distancia. Por ejemplo, tenemos el droplet nuclei, que se llama, que básicamente son residuos que quedan después de que una droplet se evapora la parte fluida, ¿verdad? Es una gota grande que tiene saliva, pero se evapora, y ese residuo que queda podría, si se hace aéreo, permanecer en el aire suspendido por largo periodo y moverse a distancia, ¿verdad? Más de 6 pies. Entonces, algunos patógenos se pueden transmitir por vía aérea, airborne. E incluye la tuberculosis, por ejemplo, la varicela, que es una enfermedad bien conocida de nosotros, que se pueden transmitir por esa manera, ¿verdad? Y luego tenemos el polvo, ¿verdad? Que son partículas que se pueden permanecer en el aire y tener agentes infecciosos. Veamos cómo podemos prevenir las maneras de transmisión que mencionamos anteriormente, ¿verdad? Directas e indirectas. Higiene de las manos. La higiene de las manos básicamente se refiere al proceso de lavarnos las manos y limpiarnos, sanitizar nuestras manos. Y es considerada por el CDC como una de las prácticas de asepsis médicas más importantes, ¿verdad? Para prevenir la diseminación de infecciones. Se puede hacer con un jabón regular o hacer un lavado de manos con un jabón antimicrobial, ¿verdad? El jabón antimicrobial es aquel que contiene ya algún tipo de sustancia
que puede funcionar para matar o inhibir el crecimiento de microorganismos. Ya lo hacen mejor todavía. Así hacemos con un jabón antimicrobial. Mucho mejor. Vamos a ver ahora que también el aseo de las manos puede hacerse de dos maneras. Voy a regresar acá. Uno es con el agua y jabón, que ya dijimos. El otro es con el alcohol gel, que todo el mundo lo conoce, ¿verdad? Se hizo más famoso, creo yo, con lo del COVID, el alcohol gel. Entonces lo podemos hacer de ambas maneras. Vamos a ver, por ejemplo, cuándo podemos usar el alcohol gel. Antes de tener un contacto con un paciente, después de haber tenido un contacto con un paciente que tiene la piel intacta, ¿verdad? En ambos casos. Antes y después de quitarnos guantes, alcohol gel. Después del contacto con fluidos corporales, quitar una curación, alcohol gel. Cuando me muevo de un área contaminada del cuerpo de una persona hacia otra área limpia de la misma persona, alcohol gel, ¿verdad? Por ejemplo, me estoy moviendo de un área de los miembros inferiores, pies, que tiene algún tipo de lesiones, aunque sean pequeñas, y luego me voy a pasar a un área superior donde no tiene nada el paciente. Aún siendo el mismo, me tengo que poner alcohol gel porque me estoy moviendo de un área potencialmente contaminada a un área que está limpia. ¿A dónde más puedo usar alcohol gel? Cuando después de utilizar o tuve contacto con objetos inanimados, como pueden ser equipos médicos, estetoscopios, tensiómetros, electrocardiógrafos, nebulizadores. También, ¿cómo lo hago? Me aplico una cantidad en la palma de la mano, muevo mis manos en forma vigorosa hasta cubrir todas las superficies de la mano y dedos hasta que seque. Hasta que seque. Esto puede llevar más o menos 20 segundos. Ya cuando yo hice eso, ya estoy seguro que ya se hizo un buen asepsis de las manos por el método de alcohol gel. Ahora, si lo hago con agua y jabón, esto se hace cuando la piel de las manos está visiblemente sucia, después de tener contacto con personas con infecciones intestinales, ¿verdad? Diarreas, antes de comer y después de utilizar el baño. Eso se hace con agua y jabón. ¿Cómo lo hago? Igual, ¿verdad? Mojo mis manos, aplico una cantidad recomendada en mis manos, en la parte palmar. Lo disemino también de forma vigorosa por al menos 20 segundos, cubriendo toda la superficie de mis manos y dedos. Lo enjuago con agua y utilizo papel toalla, y con la misma papel toalla con la que me sequé, cierro el grifo, ¿verdad? Ahí ven ustedes una foto que yo tomé un día que vi que decía, como un recordatorio a las personas, recuérdese lavarse las manos por 20 segundos con agua y jabón. Buen mensaje que encontré ese día y no tuve más opción que tomarle una foto y enseñársela. Ahora vamos a ver este video, es un video cortito sobre la técnica de lavado de las manos. Bueno, como pudieron ver, un video bien breve, básicamente lo que nos dice es énfasis
20 segundos. Que no se les olvide ese número. 20 segundos. Y ahí lo ponen ellos, la música de como feliz cumpleaños, ¿verdad? Cantarla 2 veces. Esto se dice para darle tiempo al jabón y los materiales contenidos en el jabón, si es un jabón antibacterial, que hagan efecto, ¿verdad? Que se haga contacto con toda la superficie de la mano y hay que hacerlo bien. No, yo he visto personas que se ponen jabón y como 2, 3, 4 segundos se enjuagan y ya se están quitando la espuma, ¿verdad? Técnica incorrecta. Aunque se está lavando, pero lo está haciendo incorrecto. Entonces, sigamos las guías que nos dice el CDC, que ya está probado que funciona, y hacerlo bien. Ahora, cuando es una técnica sepsis quirúrgica, ya es un poquito más largo, ahí se tienen que quitar los anillos, los brazaletes, si los tiene puestos, remover, limpiar bajo las uñas, y el tiempo de limpieza es más largo, ¿verdad? Puede llegar hasta 5 o 6 minutos, porque ya se usan cepillos. Ahí se hace un doble lavado. Eso es cuando se va a hacer un procedimiento que requiera un poquito más de asepsia antes de colocarse los guantes estériles, ¿verdad? Por algún procedimiento. Muy importante, recuérdense que el aseo de las manos no elimina la necesidad de utilizar guantes. En algunos casos, el guante es necesario y hay que usarlo, ¿verdad? Ya que significativamente reduce la contaminación de las manos, previene la contaminación cruzada de persona a persona, protege al paciente y al personal de salud de infectarse. No dejemos de utilizar guantes cuando debamos utilizarlos. Se tienen que remover después del contacto con un paciente y utilizarse un par nuevo, no necesariamente estéril, limpios por cada paciente. Y se tienen que reemplazar si se dañan o se rompen, aún con el mismo paciente, o si se ensucian mucho. Me cambio, me pongo otro par, aunque sea el mismo paciente, ¿verdad? No va a estar con el mismo guante roto, o todo sucio, ensangrentado, entonces me lo cambio con el mismo paciente, ¿verdad? Siempre recuérdese evitar utilizar uñas muy largas para evitar perforar los guantes. Se recomienda 1/4 pulgada en trabajadores de la salud que van a estarse cambiando guantes de manera repetitiva y frecuente. Ahora bien, en cuanto a la identificación del riesgo biológico, ¿cómo lo vamos a ver? Etiquetas. No olviden esa etiqueta que tiene frente a ustedes. Este pictograma es el pictograma universal de biorriesgo y tiene que estar visible la advertencia en cualquier contenedor que tenga basura con riesgo biológico, refrigeradores o freezers donde se almacene sangre, contenedores o bolsas donde se almacene, transporte o se envíe sangre o objetos potencialmente contaminados, como pueden ser muestras de cultivo, de una herida, de una úlcera, etiquetado con esa biohazard y esa pictograma que ven acá, ¿verdad? Básicamente, el requerimiento de etiquetado está designado para alertar a los empleados de posible exposición. Yo veo eso y ya me tomo mis precauciones, ¿verdad? Particularmente en situaciones cuando el contenido no es muy fácil identificable. Entonces la etiqueta lo pone uno en alerta, ¿verdad? Que algo hay ahí que puede... Si ustedes ven acá, estos basureros acá tienen el pictograma, la insignia, la etiqueta, ¿verdad? Sobre el basurero, sobre el área acá donde se están poniendo agujas que están contaminadas. Está bien identificado todo, ¿verdad? O sea, aquí se ha cumplido la ley, ¿verdad? No hay que confundir también los basureros de basura normal con los basureros de riesgo biológico, que son las que de bolsas rojas. Ahora, esta definición de infección nosocomial solo se la voy a mencionar para que sepan que básicamente la infección nosocomial es aquella que se conoce también como infección adquirida en hospital. Y la causa las mismas patógenos que ya mencionamos, ¿verdad? Virus, bacterias, hongos. Y los sitios más comunes donde las infecciones nosocomiales se pueden ver, según el CDC, son aquellas que se transmiten por la sangre, ¿verdad? Aquellas que se transmiten por vía aérea, asociadas a ventiladores, como pueden ser neumonías, aquellas que se asocian a
catéteres urinarios, los Foley, o aquellos sitios quirúrgicos que se infectan estando ingresado el paciente, ¿verdad? Con todo esto, yo ya sé que es una infección nosocomial, ¿verdad? Entonces, se puede adquirir de varias maneras y muchas veces el manejo inapropiado del equipo médico por el mismo personal de salud o prácticas de desinfección inapropiadas pues, nos pueden llevar a ese riesgo nosocomial que sea más alto, ¿verdad? Entonces es crucial recordar de asearnos las manos, desinfectar todas las superficies que regularmente se ensucian para prevenir diseminación de enfermedades, especialmente cuando los pacientes ya llevan días en hospitales. Entonces el gobierno federal sí establece a través de la OSHA que los empleados conozcan todas estas medidas de seguridad cuando trabajen en ambientes hospitalarios. ¿Cómo puedo prevenir? Observando precauciones. La prevención es lo más importante, ¿verdad? Prevenir, no combatir ya la infección. Prevenir. Hay enfermedades transmitidas por sangre y tenemos, por ejemplo, la hepatitis B, ¿verdad? El SIDA, la hepatitis A es transmitida por comida. Algunas de ellas tienen vacunas, otras no. Por ejemplo, la vacuna para la A está factible, la hepatitis B también. La hepatitis C no hay vacuna y también es transmitida por sangre o fluidos corporales. Luego tenemos otras que son aéreas, como lo dijimos, la tuberculosis. Ya recién hablé de las infecciones nosocomiales, ¿verdad? Que también solo con el aseo de las manos podemos prevenir muchas de ellas que sucedan. Ahora un poquito del equipo de protección personal. Ustedes saben, básicamente es una forma de proteger al trabajador de la salud. Y ahí tenemos mascarillas, goggles, protectores de rostro, de cara, el uso de respiradores, el gown, gabachones, guantes, zapateras, todo eso es equipo de protección personal. Hay precauciones universales, que son las precauciones estándares, ya vamos a hablar de ellas. Básicamente las precauciones estándares es un set de control de infecciones, de prácticas de control de infecciones que se usan para prevenir la transmisión de enfermedades que pueden ser adquiridas por los métodos que ya dijimos, por contacto con sangre, fluidos corporales o contacto con membranas mucosas, ¿verdad? Entonces estas medidas son usadas cuando se provea atención a cualquier individuo durante el día. Seamos muy acuciosos en esto. Ya sea esta persona parezca infecciosa o no, o sintomática, ¿verdad? Son precauciones estándares. Luego, otras precauciones que están asociadas a la protección del paciente son saber que, por ejemplo, las agujas ahora traen ya protectores para después de uso ponerlo, ¿verdad? Dispositivos de seguridad, como los que están viendo ahí, que son prácticas ya conocidas por muchas personas, ¿verdad? Ahí están las precauciones estándares nuevamente, el lavado de manos, el equipo de PPE, protección personal, saber la práctica del dispositivo de seguridad de las agujas, deshacerse del material contaminado en forma apropiada y el uso de mascarilla cuando se van a hacer inserciones de catéter o inyecciones en áreas críticas, ¿verdad? Como puede ser la médula espinal o espacios epidurales. El código de etiqueta respiratoria, bueno, esto es universal también, pero ustedes lo saben. Cubrirse la boca y nariz cuando se tose. Si se utilizó algún pañuelo, una servilleta, deshacerse de ella prontamente. Si se está tosiendo de manera repetitiva, utilizar mascarilla, lavarse las manos después de contacto con saliva o mucosidad proveniente de la nariz. Y separémonos al menos 3 pies de personas que tengan infección respiratoria. Esto es lo que se conoce como etiqueta respiratoria, higiene respiratoria. Son instrucciones que se le puede dar a los pacientes que tienen tos, congestión nasal con goteo, precauciones de higiene respiratoria. Ahora, hay también precauciones basadas en el método de transmisión. Entonces aquí, básicamente son aquellas que
que tienen que ver con cómo se transmite la enfermedad, ¿verdad? Ya lo habíamos dicho antes todo esto. Por ejemplo, tenemos precauciones de contacto, ¿verdad? Aquí estas aplican a los agentes infecciosos que se transmiten, ya dijimos, de forma directa o indirecta, de una persona infectada a otra persona sana. Entonces, ¿cuáles son las precauciones? Uso de guantes limpios, aunque no sean estériles. Cambiarse guantes después de cada contacto con material infectado. Quitarse los guantes después de dejar una habitación. ¿Verdad? No puedo salir con los guantes al pasillo y andar caminando ahí. No, antes de salir me los quito. Lavarme las manos o hacer asepsia con jabón antibacteriano o alcohol gel después de quitarme los guantes y no estar tocando superficies potencialmente contaminadas o objetos. Una vez que yo ya me esté preparando, que voy a salir de la habitación, ¿verdad? Ya me hice la asepsia y todo eso, ya no toco nada, ¿verdad? Ojo ahí. Ahora vamos a ver qué otro método tenemos, el método Airborne, que son para partículas pequeñas, en donde hay varias enfermedades que están ahí en esa lista, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, la tuberculosis, ahí la están viendo, la varicela, chickenpox, tenemos el sarampión ahí, el herpes zóster. Entonces, muchas veces también algunas habitaciones ameritan un manejo especial de la ventilación con presión negativa, ¿verdad? Por último, tenemos al contacto precaución tipo droplet, que son cuando hay partículas más grandes. Precaución son un poquito más simples que las airborne y las partículas, por ser más grandes, yo puedo estar, o estas no viajan más de 6 pies, ¿verdad? Porque son pesadas. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, hemófilo influencia tipo A, pertussis, influenza común, paperas, rubela. Entonces, en estos casos es recomendado utilizar mascarillas cuando se interactúa con pacientes para reducir la probabilidad de una infección. Esas son las basadas en el método de transmisión. Ahora, les voy a decir algunas palabritas acá, conceptos que tienen que ver con lo que es el control de la infección. Por ejemplo, sanitización es cuando utilizamos cuando utilizamos cepillos. Estos cepillos se utilizan para quitarle a las tijeras, a las pinzas o algún material quirúrgico que se pueda reusar. Material que tiene, por ejemplo, sangre seca, porciones de tejidos y todo eso. Primero los cepillos, estoy sanitizando y luego vienen los procesos posteriores, ¿verdad? Que podría ser, tenemos la desinfección, que es el proceso de destruir microorganismos patógenos, pero aquí utilizamos, por ejemplo, alcohol, yodo, químicos herbicidas, lejías, ¿verdad? Agua hirviendo o vapor. Y la esterilización, un proceso un poquito más fuerte, y es también destruir microorganismos, cualquier forma de microorganismo, y típicamente lo hacemos en autoclaves, ¿verdad? Con vapores a altas presiones, agua destiladas, y son los tres métodos, ¿verdad? Sanitización, desinfección y esterilización. Son conceptos que ustedes deben de conocer. Ahí en esa fotografía, para que ustedes, se las dejo ahí para que ustedes vean, por ejemplo, áreas que se deben de desinfectar y limpiar en un examen, en un cuarto de examen, después de un paciente, de haber estado ahí un paciente, ¿verdad? Si ustedes ven ahí, todo es potencialmente contaminable, ¿verdad? Ahí el médico tiene que lavarse las manos, deshacerse de todo producto, papel que tenga algún riesgo de contacto biológico en el contenedor respectivo, disponer del material que se utilizó que sea desechable y deshacerse de él. También disponer del material que sea reusable. Algunos materiales son reusables, pero en algunas tijeras se pueden como mandar al autoclave, ¿verdad? Y colocarse en los lugares respectivos para que se le haga la desinfección y después se mande al autoclave. Luego hay que utilizar desinfectantes, toallitas desinfectantes para limpiar superficies de la habitación donde estuvo el paciente, como puede ser la mesa del examen físico, todo el equipo involucrado
¿verdad? Manguitos de presión arterial, otoscopio, martillo reflejo. Entonces hay que desinfectarlo con toallitas con desinfectante, ¿verdad? Deshacerse de los guantes desechables, reponer todos los protectores y dejar ya evidencia que el cuarto está listo para atender al siguiente paciente. Si yo hago bien eso, de paciente a paciente, me aseguro que no va a haber contaminación cruzada, ¿verdad? Ahora, la protección de barrera, que es otro concepto que la OSHA le hace mucho énfasis, básicamente es protegerse con ropas que me hagan una barrera entre mi persona y el paciente enfermo, ¿verdad? Que es el uso, por ejemplo, ahí lo están viendo, de gabachón amarillo, guantes desechables, face shield, ¿verdad? Mascarilla, goggles, todo eso es básicamente formar barrera entre mi persona y el enfermo, ¿verdad? Básicamente son ropas que nos protegen, proveyendo una barrera contra la infección, ¿verdad? Si se usa apropiadamente, provee protección suficiente. Ahí está cómo ponerse el material de protección personal. Primero me aseo las manos. Lo primero que me pongo es la gabacha, después la mascarilla, el face shield y por último los guantes. Ahora, ¿cómo me los quito? También de lo más contaminado. Este es el doffing, quitárselo. De lo más contaminado a lo menos contaminado, ¿verdad? Comienzo con los guantes, ¿verdad? Me quito los guantes, me quito el gabachón, ya con eso me vuelvo a asear las manos, ya no tengo guantes, me pongo alcohol gel, y luego me quito la mascarilla, el face shield, ¿verdad? Y ya que me quite todo eso, nuevamente aseo de manos, ¿verdad? Con alcohol gel. La OSHA no solamente tiene que ver con el equipo de protección personal, sino otros riesgos en la oficina, como pueden ser el fuego, ¿verdad? Hay tipos de fuego, clasificación de tipo de fuego. También hay clasificación del tipo de extintor, ¿verdad? En base al tipo de fuego, ¿verdad? A, B, C. Y hay algunos que son el ABC, ¿verdad? Tienen los tres en un solo extintor. La mayoría son de ese tipo. Yo le tomé una foto a este extintor y aquí ustedes pueden ver que dice ABC, ¿verdad? Que decir que el extintor es útil para los tres tipos de fuego que están en la categoría de papel, madera, líquido flamable o equipo electrónico, ¿verdad? Eléctrico. Aquí, en cuanto a los fuegos, la OSHA tiene dos abreviaturas que se utilizan para que uno se recuerde qué hacer en caso de un incendio. La primera dice RACE, y la segunda dice PAS. La RACE, por ejemplo, tiene que ver con qué hacer en caso de un incendio que todavía está un poquito a distancia mía. Básicamente es rescatar, cada letra es un mensaje, rescatar, sonar la alarma, cerrar la puerta de fuego y usar el extintor, RACE. Ahora, ¿cómo usar el extintor? Utiliza la palabra PAS. La primera, la P es para alar el seguro, la A apunto, la primera S es aprieto y la segunda S es el movimiento de barrido, ¿verdad? De izquierda a derecha. Recuerden que están en inglés. Squeeze, aprieto, y sweep como barrido, ¿verdad? De izquierda a derecha. Y se hace el barrido hacia la base del fuego, ¿verdad? No hacia el fuego, sino que hacia la base, donde está el origen del fuego. Las puertas de fuego, mantenerlas cerradas a todo momento. Ahora, esto del manejo de sustancias peligrosas, ya estamos terminando. ¿De qué estamos hablando aquí? Básicamente, la OSHA dice que todo químico que esté en la oficina debe tener una hoja que se llama, aquí se lo pongo, una hoja de manejo de seguridad. Entonces, recuérdense que las sustancias peligrosas son químicos en el lugar de trabajo que me pueden causar daño a mí o a otros. Entonces, la OSHA requiere que todo personal que labore en un área donde hay químicos conozca de la existencia de este MSDS, la hoja de datos de seguridad del material. Cualquier material, puede ser oxígeno, nitrógeno, lo que sea que hay en la oficina,
Esos siempre tienen una hojita de material de seguridad. Básicamente, material de seguridad lo que nos dice es una información general de las medidas a tomarse a cabo para prevenir lesión severa o enfermedad cuando se ha tenido contacto con un químico. Y es requerido por ley que todo químico tenga esa hojita cerca, ¿verdad? En la oficina tiene que estar en algún sitio, en alguna gaveta y accesible para todo el mundo, ¿verdad? Porque si alguien se contamina con algo, se va uno rapidito a esta hoja de seguridad y ahí están los pasos a seguir. Si el contacto fue con los ojos, se inhaló, la piel tuvo contacto y todo eso. Básicamente saber qué hacer. No olviden los pictogramas. Este es el de riesgo biológico, veneno, tóxico, y hay otros de radiación. También son etiquetas que tienen que estar visibles, ¿verdad? Para que nos adviertan y nos den la alarma de que algo puede pasar. No olviden siempre ponerle el dispositivo de seguridad a las agujas que utilicemos y hacerlo siempre con una mano, ¿verdad? Con el mismo dedo, yo le pongo el dispositivo hacia la aguja y observo que hagan contacto y tengo que oír el clic, ¿verdad? Oírlo, clic. Nunca, nunca, nunca le ponga el tapón a una aguja con dos manos, así como lo están viendo aquí, ¿verdad? Nunca, nunca. Si se tiene que hacer con una mano, se hace bien sencillo. Se llama la técnica de una mano y como que fuera una de técnica de scoop, se llama. Básicamente pongo el tapón sobre la mesa con la mano derecha, introduzco la aguja adentro del tapón y una vez la aguja entró completamente al tapón, lo pongo hacia arriba, como lo ven en la fotografía, y entonces sí, con mi mano izquierda, abajo, en la base del tapón, yo solamente lo introduzco para que se haga un contacto seguro. Pero si ustedes ven, nunca se debe de poner contacto sobre la parte distal del tapón, aunque ya esté introducido, porque puede haber riesgo de pinchón, ¿verdad? Siempre uno se haga la base, pero previamente recuerden, con la misma mano derecha, introduzco la punta en el tapón, lo coloco hacia arriba y luego ya, sí, con la mano izquierda puedo agarrar la base y asegurarme, ¿verdad? Eso sí, necesito poner el tapón de emergencia, ¿verdad? Para que no quede desprotegido. Caso contrario, mejor no lo hago, ¿verdad? Lo introduzco completamente así al botecito, al contenedor de objetos punzantes. Bueno, entonces, en cuanto a esta es la información que les traía de lo que es la OSHA. No sé si tienen alguna pregunta, tienen alguna duda que no cubrimos o tienen algo que quiera yo que amplíe en este momento. Si no, ya la otra semana vamos a hablar de lo que es electrocardiograma. Pero no sé, ¿tienen alguna pregunta? Si no tienen ninguna pregunta, damos por terminada la reunión de este día y nos volveríamos a encontrar el día jueves a las 7 de la noche, ya con otro tema de lo que es de la revisión de ANCA, ¿verdad? Si no hay preguntas, damos entonces por finalizado la reunión de este día. El doctor le va a hacer llegar el video de las dos presentaciones de esta noche para que ustedes lo puedan revisar un poquito más en detalle. Y la otra, ya en estos días que vienen, les voy a pasar yo un video del CDC, de cómo colocarse y cómo retirarse el equipo de protección personal para que lo vean ya en video con una persona así en vivo, poniéndoselo todo en el orden que yo les dije y luego quitándose todo en el orden que yo les dije, para lo que se llama doffing y donning, ¿verdad? Bueno, pues entonces, si no hay preguntas, nos volvemos a reunir el día jueves, ¿verdad? Entonces, pasen buenas noches todos. Gracias, doctor. Buenas Vaya, noches. pues buenas